Bienvenidos a este video en el que vamos a estar profundizando acerca del cuerpo como mensajero en sus síntomas, cómo nos habla de nuestro mundo emocional. Mi nombre es Mía Ramos, acompaño a personas a comunicar su mensaje y a construir una marca personal alineada desde su esencia, y hoy con Vicky vamos a estar profundizando en este tema que nos trae. Ya a Vicky la conozco hace años y siempre que conecto con ella me trae una profundidad, un sentir maravilloso que me hace conocerme cada día más, así que vamos a compartir estas charlas que tenemos con el público también. Hermoso. Para que les pueda llegar este mensaje. Así que bueno, Vicky, para la gente que no te conoce, que ve tu video por primera vez, sí, en menos de un minuto, ¿quién es Vicky Candela? Bueno, Mía, qué lindo, gracias por este encuentro, pero Vicky Candela es una persona que soy yo, que mira la vida con unos anteojos muy particulares que tienen que ver con activarse en el presente, con disfrutar la vida y con conectar con eso que está en su corazón. Y hoy me doy cuenta que lo que está en mi corazón tiene que ver con una transformación muy profunda. Es una transformación que llegó a través de mi familia, ¿no? De mi papá, de mi mamá. Me di cuenta cómo los tomé. Y lo que cada uno me dejó, hoy lo puedo poner al servicio de esto que bien vos decís que sentís, que es esa transformación que trae esa escucha cuando el otro te trae un mensaje y vos lo podés decodificar, transformar, escuchar lo que está sintiendo y poder ayudarlo en su propio camino. Bueno, Vicky, me encanta escucharte y vamos a ir de lleno ahora a este tema. Quiero que le hablemos en primer lugar por ahí a esas personas que son más escépticas, que por ahí no creen tanto y de repente leen frases así como tu cuerpo te habla, ¿no? O que todas las enfermedades también se desencadenan desde puntos emocionales. Entonces, ¿de dónde viene este paradigma? ¿Qué estudios hay detrás de esto? La realidad y lo lindo de todo esto que estamos hablando como nuevo paradigma es justamente eso, ¿no? Empezar a observar cómo nuestra biología siempre respondió de esa manera. Si vos viviste un momento de estrés y tenés un problema en tu casa, en tu familia, en el trabajo, enseguida vas a ver que a la noche no puedes dormir, que tenés mala digestión, situaciones del sistema nervioso. Entonces ya eso es información que nos dice que el cuerpo está hablando aquello que me estoy guardando, por lo menos de lo que vivo en mi vida cotidiana. Y por supuesto también de un montón de cosas que vengo trayendo, por supuesto, desde mi infancia. Entonces, a partir de, por ejemplo, de la biodescodificación, de las leyes biológicas de Hammer, que nos dejó desde lo científico un regalo maravilloso, las leyes de Hammer, como recurso científico para entender cómo nuestra biología responde a través de los distintos conflictos que tenemos y se transforman en síntomas en el cuerpo. Me encanta, y me encanta que lo traigas desde ese lugar también, porque ¿quién no tiene, no, problemas de sueño? ¿Quién no vive estrés? ¿Quién no vive ansiedad? En el mundo en el que estamos es como muy común, muy cotidiano. La realidad es esa, que es la moneda corriente de cómo nuestro cuerpo va a estar hablando, nos está mostrando todo eso que de repente callamos, que no nos podemos expresar, que lo tenemos adentro y no nos animamos a decirlo, y nuestro cuerpo lo va a manifestar entonces de esa manera. Hermoso. Y Vicky, ¿qué es un síntoma desde esta mirada? El síntoma que muchas veces creemos que es un error que el cuerpo nos está mostrando, a veces creemos que es algo que viene de afuera, que nos viene a atacar. Y en realidad el síntoma es una respuesta, es un mensaje que nos está dando el cuerpo de aquellas situaciones que tenemos como conflicto, pero las vivimos y las tenemos adentro, las tenemos guardadas, y el cuerpo nos va a estar mostrando a través de los síntomas todos esos conflictos que estamos viviendo o que ya vivimos a través de ese mensaje. ¿Y qué relación hay entre lo que es las emociones y lo que aparece en el cuerpo posteriormente? Bueno, las emociones en realidad va a ser una sensación, una situación que me va a atravesar, pero que va a estar totalmente relacionada a aquella percepción que yo tengo de lo que estoy viviendo. Entonces se me va a mover una emoción que está relacionada a lo que traigo también de mi historia, y eso va a hacer que directamente se vea reflejado en el cuerpo. Una emoción puede ser una situación de dolor o de tristeza o de angustia o de amor, ¿no? Pero en general, cuando lo vamos a ver reflejado en el cuerpo,
es porque fue una situación que viene atravesada de un conflicto. Entonces, ese conflicto me va a despertar una emoción de acuerdo a mi percepción y lo voy a ver manifestado en el cuerpo después. Ok, ¿y esta manifestación en el cuerpo se da porque esa emoción genera un shock emocional o un shock corporal, algo así? Mira, lo que vivimos como un shock es un evento que sucedió que no lo teníamos previsto, ¿no? Porque para que sea un shock es algo que no está en nuestra posibilidad, no estábamos pensando que esa situación podía pasar. Entonces lo vivo como un shock y eso no lo podemos evitar, ni la persona más consciente puede evitar atravesar un shock, ¿no? Porque es algo que viene imprevisto, que lo vivo en silencio, que lo vivo en soledad. Entonces, llega ese shock de afuera que de acuerdo a la historia que yo traigo, a la herida que puedo traer de mi infancia, a distintas situaciones de mi historia, va a hacer que esa emoción se me despierte de una manera o de otra. Si una persona que tuvo una historia de abandono, posiblemente algo que lo choquea porque ve un accidente, le despierte una situación traumática por ese abandono que vivió. En cambio, una persona que quizás vivió otra historia en su vida, eso le resulte neutro y no le afecta al cuerpo. Ok, y puede ser que que no hayas vivido algún shock en particular, pero que igual se te desencadene un síntoma, como hay otros caminos. Claro que sí, sí. No siempre, claro, el síntoma se da por un shock únicamente, sino que, como bien decíamos, al traer patrones, al traer heridas que venimos desde que somos pequeños, desde que estamos en la panza de mamá, eso hace que situaciones que vivimos en el afuera, como esto que decíamos, un accidente, una discusión, un problema laboral, nos despierte una reacción de supervivencia acorde a cómo tuvimos que responder cuando éramos más pequeños. Entonces eso enseguida va a hacer que se genere un síntoma en nuestro cuerpo. ¿Por qué algunas personas ante un mismo hecho o evento reaccionan con un síntoma y otras no? Un poco por esto que hablábamos, ¿no? El estar viendo una situación, atravesando una situación, está muy teñida, ¿no? por nuestra propia percepción. Y no todos vivimos en la infancia una misma situación que nos va a tener en una situación en este aquí ahora con una percepción idéntica. Entonces, si una persona tuvo una situación conflictual en la infancia, un abuso, una situación dolorosa, ante un evento lo va a atravesar con su emoción y con su psique de una manera que otra persona que no tuvo esas situaciones no le va a despertar esa reacción. Y sin esa reacción no vamos a ver síntomas. Vicky, y se me despertó esta pregunta también, cada vez vamos profundizando más. ¿Cuáles son las emociones más comunes que observas en consulta, que derivan, así como enfermedades, síntomas? Las emociones son variadas, la verdad que las emociones son variadas porque toda la emoción va a depender de la persona. Vamos a tener síntomas similares y a veces las personas van a tener características diferentes, pero sí que hay patrones que observamos que van a despertar esos distintos síntomas en cada persona, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se siente invadida y siente miedo por esa invasión en su territorio, va a despertar situaciones de, por ejemplo, infección urinaria, puede tener problemas como hemorroides, problemas en la piel, sintió esa invasión, ¿no? En cambio, otras personas que no tuvieron un conflicto relativo a la invasión, quizás no hacen el mismo síntoma y conflictúan de otra manera y por ahí tienen un problema gastrointestinal, porque sienten que hay una situación que no la quieren digerir o que eso no le gustó y hacen otro tipo de síntomas. Qué maravilloso cómo funcionamos. Vicky, y me mencionaste en un momento lo que son las heridas, que todos tenemos heridas. ¿Qué rol juegan las heridas en todo esto? Bueno, las heridas te diría que es una clave para poder descifrar los síntomas que estamos teniendo en el cuerpo, porque eso va, como decíamos hoy también, a manifestarse de acuerdo a la percepción, y la percepción va a estar de la mano de las heridas. Entonces, muchas veces sentimos culpa, sentimos miedo, sentimos exigencia, que tenemos que hacer las cosas con mucho más esfuerzo. Todo eso está de la mano de la herida que vivimos en la infancia.
si viví una injusticia, si viví un abandono, si viví un rechazo. Todo eso va a hacer que mi percepción haga que reaccione mi cuerpo acorde a cómo viví mi infancia ese dolor. También me surge como, ¿qué pasa cuando una persona repite ciertos síntomas en el cuerpo, como son, por ejemplo, la gente que tiene hemorroides o infecciones urinarias, que no es una cosa que es un hecho, ¿no? Sino que se vuelve como más repetido en el tiempo? El repetirlo en el tiempo, cuando uno repite un mismo síntoma, que como bien vos dijiste, las infecciones urinarias, las hemorroides, como puede ser también el acné, como tenemos muchos casos del sistema digestivo, todo tiene que ver con mi historia, ¿no? Entonces, si yo me creo personajes, situaciones, vivencias, vínculos, sobre todo los vínculos que son los que más nos van a traer las repeticiones, va a ser que yo perciba acorde a mi herida, acorde a mi historia, acorde a lo que aprendí para sobrevivir en mi sistema. Y entonces esas personas, esos vínculos van a hacer que se active en mí ese mismo recuerdo y eso me va a hacer conflictuar de la misma manera. Y si yo conflictúo de la misma manera, ¿qué va a pasar? El síntoma se va a volver a repetir y eso va a hacer que se genere una enfermedad crónica, por ejemplo, como la llamamos desde la alopatía, pero no es más que las mismas formas de resolver un conflicto que tiene mi inconsciente en el recuerdo. Ok, por eso es tan importante atenderse con Vicky y ir a terapia, porque es parte del proceso también como de escuchar al cuerpo, poder escucharse uno mismo y ver de dónde vienen esos síntomas, ¿no? Y dónde se está repitiendo esa herida y se está volviendo como crónica esa sensación. Es que exacto esto que decís, ¿no? El cuerpo va a estar mostrando muchas veces situaciones y en general vas a ver que nos escuchamos diciendo esto. Siempre repito el mismo formato de pareja. Qué casualidad. Siempre repito los mismos compañeros de trabajo. Siempre me traen lo mismo. Cuando empezamos en las sesiones a trabajar, cómo mis programas se van repitiendo porque empiezo a ir poquito a poco a las sensaciones que viví hasta llegar lo más atrás que podemos, empezamos a reconocer cómo esos patrones se vienen repitiendo y ahí encontramos la diferencia entre casualidad y lo que realmente nos está pasando. No existe la casualidad, los síntomas no son un error, sino que son un mensaje que el cuerpo nos está diciendo que hay una historia estancada, que hay algo que no descubrí y que hay algo que todavía no pude decir y eso se va a manifestar en mi cuerpo. Wow, me encanta esto que traes porque aparte hasta me hace sentir como bendición, ¿no? Como qué bendecido que tenemos este cuerpo que nos comunica también lo que está pasando dentro nuestro y que nos permite observar la vida de otra manera y empezar a relacionarnos con la vida de otra manera para seguir evolucionando como personas. Y eso es lo interesante, porque desde una mirada un poquito más profunda, para quien así se lo permite, sentimos que las heridas no son casualidad, que por algo elegimos un papá y una mamá, ¿sí? Que ellos también tienen su propio sistema, su propio papá y mamá. Cada uno vivió una infancia de una determinada manera y entonces esta familia nos viene a dar lo que tiene. Y nosotros, por supuesto, haremos lo mismo. Cuando nos permitimos descubrir cuál es el acuerdo que hicimos como alma para encarnar en esta vida y darnos cuenta que eso que vivimos no es más que un dolor, una situación dolorosa de abuso, de trauma, lo que sea que hayamos vivido, es profundamente para que podamos evolucionar todo aquello que no estamos pudiendo. Entonces, cuanto más tardemos en darnos cuenta cuál es el mensaje que traemos a lo que vinimos en esta vida, más veces se nos van a repetir los síntomas, más veces vamos a encontrar las mismas personas que nos hacen algo doloroso, más veces vamos a estar en situaciones difíciles o complejas con nuestra economía. Todo eso no es más que una representación de lo que trae nuestra alma en esta vida para que me encanta y creo que podríamos seguir horas, nosotras ya nos conocemos, pero bueno, vamos a ir un poquito más a lo concreto y aprovecho porque si ya llegaron hasta acá, invitarlos a que nos comenten, a que por ahí tienen alguna duda, que
no sé, algún síntoma que de repente quieran saber de dónde viene, de qué trata, qué emoción está relacionada, que nos lo comenten, así también podemos seguir profundizándolo en otros videos. Pero bueno, vamos a hablar por ahí de ejemplos concretos que son los que más frecuentan en consulta. ¿Cuáles son, Vicky? Mira, ejemplos concretos tenemos un abanico. Un poco lo estuvimos hablando de ver cómo las personas llegan con todo un malestar gastrointestinal de todo el sistema digestivo con situaciones diferentes, ¿no? Distintos dolores, inflamación, ardor, gastritis, un montón de situaciones del sistema digestivo, del intestino, del hígado, ¿no? Cómo los distintos órganos responden a los distintos conflictos y a las distintas emociones. Pero además del sistema digestivo, que es algo muy frecuente, que lo podemos ver en aquellas personas que no solo tiene que ver con la alimentación, que muchas veces es un poco agresiva para el cuerpo o no estamos atentos a cómo nos alimentamos, más que nada tiene que ver con las situaciones que viven que no las pueden digerir, que no las quieren llevar a su cuerpo, que no las quieren tragar, transformar en ellos mismos. Entonces, ahí donde vivo situaciones que no digiero, que no quiero llevarlas a mi cuerpo, que no las quiero digerir, se va a transformar en una situación en el cuerpo, en el sistema digestivo, que está relacionado a eso, ¿no? Al ardor, a la acidez, a la constipación y bueno, todo eso es lo que más podemos ver hoy por hoy. Pero así como vemos los problemas digestivos, podemos ver situaciones de cistitis o infección urinaria, situaciones de hemorroides, que si bien parece que está relacionado, tiene sus características, situaciones como el acné, situaciones en la piel. De todo lo que puedas imaginarte podemos encontrar y tiene que ver en estas situaciones, por ejemplo, como en lo que es la cistitis o la infección urinaria, es un dolor que me lleva cuando mi territorio lo siento absolutamente invadido, cuando esa intimidad se ve invadida por situaciones que no quiero vivir, que estoy viviendo y no quiero, de las cuales me quiero separar o que quisiera que sucedieran y no suceden. Entonces ahí también podemos observar cómo el cuerpo habla lo que la mente no está pudiendo expresar. Tremendo, y también se me viene como esto de qué hermoso aprendizaje, porque muchas veces por ahí en situaciones como esta de la cistitis que trajiste, de sentir el territorio invadido, también entra en juego un aprendizaje, puede ser como de poner límites, que es algo que siento que por ahí se repite mucho en muchas personas, esto de no saber cómo comunicar, cómo decir hasta acá, esto no me gusta, esto me gusta, como... Exacto. ¿No? Tener ese aprendizaje. Absolutamente. El tema de los límites es una situación clave. En las sesiones vemos cómo poner los límites hasta con las manos, porque muchas veces no sabemos decir que no queremos una determinada situación, que ya es suficiente con la cantidad que vengo haciendo, cargando, con las personas que me invaden, porque no solamente a veces es desde el abuso y con lo físico, sino a veces desde la palabra. Ya no queremos escuchar más una determinada situación, entonces lo vemos en situaciones auditivas, mucha gente con tinnitus, porque quieren o no quieren escuchar una determinada situación, situaciones en la piel, porque quiero o no quiero tener ese contacto. Entonces poder decir, no quiero más este contacto, no quiero que te metas adentro mío, no quiero esa invasión desde muchos lugares, y realmente poder poner límites o entender qué quiero y qué no quiero es clave en este Y momento. hablamos al inicio del video de algo tan importante que hace que una persona se enferme y por ahí otra no, que es la percepción. ¿Podemos ampliar más de esto? La percepción está de la mano de cada persona, ¿cierto? Porque es lo que cada uno vivió en su historia, y a través de lo que cada uno vivió en su historia va a poder percibir un hecho, un conflicto, una situación de una determinada manera. No es la misma percepción para personas que vivieron determinados traumas o conflictos, de personas que de repente su infancia fue mucho más comprendida, abrazada. Entonces, ante una misma situación, ante un mismo conflicto, ante un mismo hecho, la percepción va a cambiar de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a todo lo que venimos viviendo. De eso es la percepción en sí misma.
Además, al tener en cuenta que nosotros vamos a tener la percepción de acuerdo a nuestra historia y nuestras heridas, podemos a partir de ese momento darnos cuenta qué podemos hacer para cambiarlo. Si nosotros no entendemos que nuestra percepción de un hecho está teñido de nuestros conflictos, de nuestra historia, de lo que tenemos guardado, no podemos hacer nada para poder cambiarlo. Y de esa manera vamos a repetir conflictos, vamos a repetir situaciones y vamos a repetir síntomas en nuestro cuerpo. Bien, o sea que hay que comprender también para poder cambiar la percepción y desde ahí elegir diferente. Y sí, de eso se trata. Se trata de entender qué es el mensaje que está trayendo mi cuerpo. Porque mi cuerpo no es solamente un dolor físico, también es una situación del sistema nervioso. Son conflictos donde me empiezo a sentir perdido o muy enojado, muy iracundo y respondo desde la ira. El sistema nervioso responde de muchas maneras. Entonces, a partir de que yo entiendo mi historia, entiendo mi herida, veo cuál es mi percepción, al entenderlo puedo hacer algo para cambiarlo. Mientras que yo no lo entienda, mi inconsciente me lo va a seguir mostrando de muchas maneras. ¿Cuál es el siguiente paso que podemos dar? El paso siguiente para quien todavía está viviendo el dolor, para quien tiene muchos síntomas, para quien siente que repite todo el tiempo, es hacerse cargo y poder verlo. Decir, bueno, ok, quiero hacer algo para hacerlo diferente. Si yo hago lo mismo en todos los aspectos de mi vida, mis resultados van a ser siempre los mismos. Entonces, primero es darme cuenta que algo me está pasando. Sentir que hay una incomodidad que ya no quiero sostener. El problema es cuando estoy inconsciente de la situación que estoy viviendo y sigo sosteniendo una incomodidad, sigo sosteniendo un dolor y lo peor es cuando lo tapo para no hacerme cargo. Claro. Porque muchas veces entro en una cierta comodidad, más allá de que sea incómodo el dolor, entro en la comodidad de que aprendí a hacer las cosas de una determinada manera, aprendí a sobrevivir ante situaciones de una determinada manera. Entonces, ante esa comodidad incómoda, me prefiero sostener, tapar el síntoma con alguna medicación. No es que estamos en contra de la medicina tradicional, sino que simplemente buscamos encontrar realmente qué es lo que nos pasa y cómo hacerlo diferente para que ese síntoma no se siga repitiendo y que lo único que hagamos es intoxicarnos todo el tiempo para taparlo y no resolverlo. Tremendo. Así que para cambiar el resultado hay que cambiar las acciones y para cambiar las acciones hay que cambiar el observador. Exacto, okay, exacto, vamos exacto, es así. A invitar a eso a la gente, a que profundicen en sí mismos y en todos estos temas que bueno, también estar siendo parte de este video lo que te permite es también ampliar un montón la conciencia de hasta dónde estabas observando hoy y todo lo que puedes observar, ¿no? Y todo lo que queda. Yo siempre creo que si la persona llegó hasta acá, si llegó hasta esta parte de la entrevista, llegó a este video, llegó al Instagram, llegó a las redes sociales que te trae toda esta información incómoda, es porque realmente hay algo en su interior, en su alma, como cada uno lo quiera llamar, que le está diciendo, este es mi límite, hasta acá llegué, quiero hacer algo diferente, porque si como lo vengo haciendo, los resultados son los mismos, es que tengo que hacer algo distinto, tengo que observarme, quizás me puedo poner a escribir cosas que me están pasando para observarlo desde otro lugar. Creo que cuando entiendo a lo que vine, cuando entiendo qué es eso que me está pasando profundamente, recién ahí puedo cambiar los síntomas, mi historia. Lo que pasó no lo voy a cambiar, pero sí mi mirada de lo que pasó. Y hoy como adulto puedo abrazarme desde otro lugar y puedo invitarme a hacer ese cambio que realmente necesito y que es tan importante. Me encuentran como VickyCandela.manic en Instagram, como Vicky Candela en YouTube, así que obvio que más que bienvenidos a todos los que se quieran sumar, tanto en Instagram, en YouTube, para seguir escuchando esta información, para seguir contándoles
todo lo que llega a través de la consulta, lo que cada persona trae como síntoma, como para que puedan darse cuenta y bueno, hacer algo distinto. Que eso es Vicky, hay la un clave. canal de WhatsApp también, ¿o no? Sí, claro que Bienvenidos sí, también a ese claro canal que de sí. WhatsApp donde también, bueno, vos vas compartiendo un montón de información de valor y por ahí cada vez que tenés algún evento en particular, ¿no? Y que vas a dar charlas también lo compartís por ahí, entonces está buenísimo que la gente que se pueda sumar presencial, que es de Mar del Plata, que también lo haga. Sí, claro que sí, todas las personas que son de Mar del Plata para las charlas, para los talleres, por supuesto que sí, pero también para las personas que están en cualquier parte del mundo, porque la realidad que hoy no tenemos fronteras, así que hay un montón de encuentros, sesiones, talleres y todo que también sucede de forma online, así que los invito, que siempre hablamos del camino de valor, los invito a este nuevo camino, ¿no? A encontrar cómo darle fuerza, darle valor, darle claridad, darle amorosidad, para dar estos nuevos pasos, porque si yo quiero hacer algo diferente es que quiero caminar diferente, quiero ir hacia un lugar distinto en mi vida, en mis relaciones, en mi cuerpo, en todo, en todos los aspectos de mi vida lo puedo hacer si empiezo por mí a darme ese amor que tanto me merezco. Bien, Vicky. Bueno, vamos a agradecerle a la audiencia que nos acompañaron hasta acá, hasta este momento, que puedan transitar, como dijo Vicky, este camino de valor, que puedan reconectar con su propio poder y que bueno, que se suscriban al canal para poder seguir viendo este contenido y toda la info valiosa que nos comparte Vicky. Así que bueno, gracias. Gracias a todos, infinito.